Hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Nicolás Barroso y te doy la bienvenida a un nuevo video. Mis hermanos, muchísimas gracias a todos ustedes por su paciencia en este tiempo en el que no estuve subiendo videos. La verdad que tuve que frenar un poco, también soy un ser humano, tuve que mis asuntos personales y no pude seguir haciendo videos. Pero bueno, el día de hoy estamos retomando un poco la lectura de la palabra de Dios. Vamos a leer la segunda carta de Pedro, que la teníamos pendiente desde hace un montón, que muchas personas me dijeron: Nico, hace segunda de Pedro, hace segunda de Pedro. El día de hoy vamos a leer juntos la segunda carta de Pedro. Me parece una carta maravillosa que nos habla de muchas cosas. Así que mis hermanos, recuerden que estamos leyendo la NBI, la Nueva Versión Internacional. Te invito a que la abras conmigo y leamos el capítulo 1. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, a vos que tenés fe en Jesús. Que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Bien, siempre las cartas comienzan con un saludo, ¿vieron? Pero qué bueno esto que dice acá Pedro en el saludo. En el versículo 2 dice: que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Bien, es importante que llegues a conocer a Dios. Bien, por medio del conocimiento. ¿Y cómo podés conocer a Dios? Leyendo las Escrituras, como estamos haciendo. Así que sigamos. Versículo 3. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Qué hermosas todas estas palabras. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿De qué manera vas a llegar a tener parte en la naturaleza divina? Luego de que logres escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos que este mundo provoca. Bien. Versículo 5, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Bien. Precisamente por esto, para que puedan escapar de la corrupción que hay en el mundo y lleguen a tener parte de la naturaleza divina, esfuércense. Versículo 5, esfuércense, hagan un esfuerzo. Ustedes, ¿no? Dice, esfuércense. Por añadir a la fe que tenés en Jesús, virtud. ¿Qué es virtud? Excelencia, algo excelente, vivir de una manera excelente. A esa virtud, entendimiento de lo que estás leyendo, entendimiento de las Escrituras, entendimiento de Jesucristo, entendimiento del Evangelio, conocimiento de la palabra de Dios. Al entendimiento, dominio propio. Que tengas la capacidad de poder dominarte de los malos deseos que hay en este mundo. Dominio propio. Y si no podés, pedile a Dios: Señor, dame dominio propio. Necesito dejar de pecar. Necesito dominio, tener dominio, decir, no voy a hacer esto. Sí voy a hacer esto, esto no. Dominarte, ¿no? Dominio propio. Al dominio propio, constancia, mantenerte constante. No sirve que leas una vez la palabra de Dios y nunca más, que ores una vez
y después cada 5 meses vuelvas a orar, y después, no, constancia en la lectura, constancia en oración, mantenerte constante en el camino, perseverar, seguir caminando, seguir avanzando, perseverar. A la constancia, devoción a Dios, que todo tu corazón ame al Señor. Y a la devoción a Dios, miren esto, qué importante que es para Dios, afecto fraternal, amor entre hermanos. Para el Señor es muy importante que los hermanos se amen. Amor fraternal. No sirve si tenés todo lo demás y no tenés amor fraternal. Como siempre digo, amor no es concesión. Amor es decir las cosas cuando las tenés que decir, preocuparte por la vida de tu hermano, preocuparte por los demás, poner los límites cuando tenés que ponerlos, llevar a tus hermanos a la palabra de Dios, guiar a tus hermanos al arrepentimiento. Amor a tu hermano. Versículo 8, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, escuchen esto, y evitarán que sean inútiles e improductivos. Inútil e improductivo. Una persona que no tiene constancia, que no tiene amor fraternal, que no tiene devoción a Dios, que no tiene dominio propio, se vuelve inútil e improductivo. Inútil, que no sirve para nada. Improductivo, que no produce nada, que no hace nada. ¿Existe la posibilidad entonces de que haya personas dentro de la iglesia, a tu alrededor, llamándose hermano, que sean inútiles e improductivos? Claro que sí. Delante de Dios sí, si no, no estaría acá la advertencia para no llegar a ser inútil e improductivo. A ver, si vos sos una persona que le añade a su fe virtud, a la virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal, tenés que ser una persona que predica el evangelio. Tenés que ser una persona que vive para Dios. No podés ser inútil dentro del reino de los cielos e improductivo. ¿Quién era inútil e improductivo? El siervo malo de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan? Inútil, que no sirve para nada en el reino, e improductivo. En cambio, dice, el que no las tiene, estas cualidades, el que no tiene estas cualidades que acabamos de leer, es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Está hablándole a alguien que está dentro de la congregación. No está hablando del mundano. En cambio, el que no tiene estas cualidades que acabo de nombrar, es tan corto de vista que ya ni ve. Es ciego. ¿Bien? Por lo tanto, hermanos, versículo 10, esfuércense más todavía. ¿Cómo odian esto, no? Cuando les decís que tenés que hacer cosas. Hay gente que odia, dice, la salvación no es por obras. Amigo, te estoy leyendo a Simón Pedro. Es Simón Pedro el que te lo está diciendo, decíselo a él. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Vamos a leerlo al revés. Si no hacen estas cosas, caerán y no se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, y acá Pablo te está llamando a que te esfuerces por tratar de conseguir estas cualidades. Virtud, fe. Bien, fe. Virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios y afecto fraternal. Hacete una lista en un papel y anota. Fe, virtud, ¿qué es lo que tengo? ¿Dónde tengo que trabajar más? ¿Qué es lo que no tengo? Esfuércense, dice, y después dice, esfuércense más. Si hay algo de toda esta lista que te está faltando, pedirle a Dios, Señor, necesito que me ayudes a tener dominio propio. Me enojo todavía, Señor,
se me salta la chaveta y me enojo. Señor, hay cosas de la palabra que no la entiendo, necesito tener entendimiento. Pedile a Dios. Él te va a ayudar. Pero vos tenés que estar interesado también. Tenés que estar interesado en leer. Si vos sos una persona que no se interesa por la lectura de las Escrituras, como la mayoría de creyentes, no vas a tener entendimiento. No, es que yo pongo la Biblia abajo de la almohada y aprendo por ósmosis. No, amigo, amiga, así no funciona. Tenés que hacer fuerza. La carne es contraria al espíritu y el espíritu es contrario a la carne. Tenés que hacer fuerza para leer, para aprender, para estar con Dios. La carne quiere salir, quiere estar con los hermanos, charlando, vamos a juntarnos a adorar, pero leer la palabra más tarde, cuando sea el momento ideal. No. Tenés que hacer fuerza. Por eso Pedro dice, esfuércense. Hay que hacer fuerza para leer la Biblia. Hay que hacer fuerza para ir a orar. Te lo tenés que proponer, te tenés que poner una hora y nada te lo puede quitar. Por eso dice, esfuércense. Versículo 12. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Pedro le está hablando a personas que entienden de lo que estamos hablando, así como yo espero que vos entiendas de lo que estamos hablando, porque dice, por eso siempre les recordaré estas cosas por más que las sepan. Es importante recordar cómo debemos vivir, por más que lo sepamos. ¿Bien? Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Dice Pedro, tengo la obligación de refrescarles la memoria, como también nosotros necesitamos que nos refresquen la memoria un poco. Gracias, Pedro, por refrescarnos la memoria. Nosotros también necesitamos recordar estas cosas. Mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, tu cuerpo también, mi cuerpo también, tu cuerpo también es una habitación pasajera, somos peregrinos en este mundo. Lo más importante es que llegues a conocer a Dios y a su Hijo, a quien Él ha enviado. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Jesús no dijo, esta es la vida eterna, haz una oración y ya la tienes. No, dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado. Para que vos puedas conocer a Dios, es importante que leas la palabra de Dios. Y me veo en la obligación de refrescarte la memoria. Pedro dice, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Jesús le dijo a Pedro en un momento, le dijo, cuando seas viejo te llevarán donde no quieras ir. Pedro ya sabía que venía su hora, pero bueno. Versículo 15, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Esto es, Pedro lo escribió para vos también y para mí, para nosotros que estamos acá, para que podamos recordar esto en todo tiempo. Es muy importante, es muy importante. Fe, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal. Anotá, hacé la lista, orá, decile, Señor, necesito que me ayudes a tener estas cualidades porque no quiero caer. Dicen, si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero ¿y si no tenés estas cualidades, si estas cualidades no abundan? Procura que abunden. Y si hay áreas donde no abundan, pedile a Dios. Seguimos, versículo 16. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él, Jesús, recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo.
Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro. ¿Cuál es la palabra de los profetas a la que ustedes hacen bien en prestar atención? Esta, la palabra de Dios, está escrita por profetas. Y es una guía para tus pies. Y haces bien en prestarle atención. Pero para poder prestarle atención la tenés que conocer, la tenés que leer. Tenés que leerla. Si no, ¿cómo puede la lámpara? Señor, tu palabra es una lámpara a mis pies. Y nunca la lees. Y no te interesa leer. Lees otras cosas, miras prédicas en YouTube. Las prédicas en YouTube, ni siquiera esta es la lumbrera que ilumina tu camino. Tenés que ir a la palabra. Vos viniste para acá, yo te redirijo. Anda a leer la Biblia. Bien, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas a la cual ustedes hacen bien en prestar atención. Como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día, Jesucristo, y salga el lucero de la mañana en sus corazones hasta que llegue la venida del Señor. Debemos estudiar las Escrituras, tener entendimiento de las Escrituras hasta el día de la venida del Señor, que es el fin del mundo. Hay que seguir, hay que permanecer, hay que leer. ¿Bien? Versículo 20. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. O sea, la palabra no es interpretación de nadie, porque la profecía, o sea, la palabra de Dios, no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Yo no leo la Biblia porque la Biblia la escribieron los hombres, la escribieron hombres con sus manos, pero inspirados por el Espíritu de Dios. Igual la escribieron hombres, como podemos saber. Sin embargo, hay muchas personas ahí que leen el horóscopo, que también lo escribieron los hombres y están muy contentos leyendo el horóscopo el fin de semana. Hipócritas. Versículo 21. Porque la palabra, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. No es que vino un hombre y dijo, vamos a escribir una Biblia para... No. Sino que los profetas, los que hablaron palabra de Dios, hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. El mismo que está escribiendo esta carta, que es Pedro, Simón Pedro, fue inspirado por el Espíritu Santo para escribirla. Amén. Bien. En el capítulo 1 tenemos entonces como resumen un llamado a desarrollar estas cualidades como hijos de Dios que deben abundar en nosotros. Son cualidades que deben abundar en nosotros. Bien, no te las voy a volver a repetir, están en el capítulo 1, anda a mirarlas. Procura tener esas cualidades para que se te abran de par en par las puertas del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y pasamos, mis hermanos, al capítulo 2. Quiero que presten mucha atención, siempre me gustó mucho, es uno de mis capítulos favoritos de las cartas de Pedro. Miren esto, es para que ustedes evalúen y presten mucha atención, ¿no? ¿Quién te está enseñando? ¿De dónde estás aprendiendo? ¿A qué iglesia estás yendo? ¿Quién te está predicando? ¿Estás aprendiendo? Presta atención, mira. Capítulo 2, versículo 1. En el pueblo judío, o sea, en aquel entonces, hubo falsos profetas. O sea, personas que hablaban, que decían que hablaban palabra de Dios o que predicaban la palabra de Dios, pero eran falsos. ¿Bien? En el pueblo judío hubo falsos profetas. Y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Pedro, que sí es profeta, y es un profeta verdadero, te está diciendo que si en el pueblo de Israel hubo falsos profetas, también entre ustedes habrá personas que te van a enseñar herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Y vos decís, qué bueno, el pastor de mi iglesia no niega a Jesús. Negar a Cristo no es
negar al Señor que los rescató, no es decir Jesús no existe, Jesús no es real, Jesús no es el camino. Eso no es negar a Cristo. Negar a Cristo es omitir parte del mensaje que está escrito. ¿Sabes lo que pasa? Muchos pastores se paran arriba de la plataforma, toman un versículo o dos versículos y lo desarrollan con historias propias, o con sueños, o con fantasías, o con un montón de tonterías que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Algunos predicadores usan la palabra de Dios, sacan dos versículos plenamente de contexto para pedirte dinero. Otros sacan dos versículos de contexto para hacer cualquier cosa. Que una persona use la palabra de Dios en la plataforma no significa que esté predicando la palabra de Dios. Y si en Israel, en aquel entonces, hubo falsos maestros, también entre ustedes los habrá. Está diciendo Pedro. Y dice, encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató, al extremo de no enseñarte la palabra de Dios, de ocultarte el mensaje, de no contarte que te tenés que esforzar para añadirle a tu fe virtud, a la virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, amor fraternal, devoción a Dios, amor fraternal. Ocultarte que tenés que esforzarte para caminar por el camino angosto, para pasar por la puerta estrecha. Te lo quieren ocultar porque si te lo dicen probablemente te ofendas, te levantes y te vayas. Y no quieren. Y dice, no solamente te ocultan el mensaje, y eso es negar a Cristo, sino que dice que encubiertamente introducirán herejías destructivas. Por ejemplo, hay iglesias que van a las tumbas de los grandes pastores evangélicos del mundo y se tiran arriba para absorber la unción. Herejía. Hay muchas herejías destructivas. Muchas. Miren esto. Esto les traerá una pronta destrucción. ¿A quién? A estos predicadores. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Esto de muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas es la otra parte, es el espejo de pocos son los que lo encuentran. ¿Vieron que Jesús dijo, pero angosto es el camino y estrecha es la puerta que conduce a vida eterna y pocos son los que la encuentran? Bueno, pocos son contables. Esto es el otro lado. Estos son muchos. Los seguirán en sus prácticas vergonzosas. No está hablando del mundano. Te está hablando acá de personas que están siguiendo a un supuesto hombre de Dios. Está hablando de gente que está dentro de la iglesia, siguiendo a un supuesto hombre de Dios. Dice, muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos, de estos falsos profetas, se difamará el camino de la verdad, porque las personas que están afuera van a ver las ridiculeces que hacen y los malos corazones que tienen. Y van a decir, yo no quiero saber nada con Jesús porque la última vez que entré a una iglesia me pidieron el diezmo, me pidieron mi plata, me pidieron dinero. No quiero saber nada. Difamar el camino de la verdad. Usar el podio para pedir dinero. Usar el podio para enseñorearse sobre la gente. Usar el podio para que te miren. Y muchos los seguirán. Espero que vos no. Espero que vos no. Igual, la mayoría de estas personas no miran estos videos. Bien. Muchos los seguirán. Tres. ¿Por qué hacen esto los falsos profetas? ¿Por qué? Llevados por la avaricia. Dinero, bien.
por amor al dinero. Llevados por la avaricia, por amor al dinero y por querer tener una iglesia más grande, por querer que haya más gente, para que entre más dinero, para que la obra sea más grande, para que haya pantalla, para que... Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Cuando acá dice los explotarán a ustedes con palabras engañosas, te está diciendo, te van a sacar tu dinero, van a ocupar tu tiempo, tu vida, tus recursos, te van a tener trabajando gratis en negro para Dios. Con palabras engañosas. Es servicio para el Señor. Tenés que trabajar, hay que servir. Acá dice que el que no sirva, el que no sirve, no sirve. Servicio para Dios, trabajas gratis. Te están explotando. La palabra dice que el obrero es digno de su salario. Si ahí estás con la cámara de televisión filmando al pastor, feliz, te están explotando si no te están pagando. Porque el obrero es digno de su salario. No, yo soy ujier, lo hago para Dios. Puede ser. En tu corazón lo haces para Dios, pero ellos te están explotando. ¿Quieres hacer algo para Dios? Santificate. Santificate y predica el evangelio. Ahí estás, acomodando todo, limpiando la iglesia. No. Y ellos se paran arriba de la plataforma y te piden dinero encima. Dale. Es hora de madurar. Miren, llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas desde hace mucho tiempo. Y miren lo que... Pues sí, no, bueno, pero yo me quedo para predicarle. ¿Viste? Porque el pastor tiene que saber que está equivocado. Le voy a ir a mostrar. Es en vano. Créeme que es en vano. Lo he intentado con la mayoría de pastores que conozco. Es en vano. No les podés hablar, pues no les es concedido entender. Fíjense esto. Desde hace mucho tiempo... su condenación está preparada y su destrucción los acecha. O sea, Dios ya los rechazó. A estos falsos maestros, a estos falsos profetas, que son casi el 90 y pico %, a estos que están acá, ¿bien? Porque vos tenés que venir a ver un video de YouTube para aprender la palabra de Dios, porque en tu iglesia no te enseñan, porque no les interesa. Desde hace mucho tiempo la condenación para estas personas está preparada y la destrucción los acecha. Dios ya los condenó por corromper al pueblo de Dios, por no alimentar al pueblo de Dios, por prostituir a la novia del Cordero. Dios ya los rechazó. Está acá, lo dice Pedro, no lo estoy inventando yo. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Espero que vos no lo estés siguiendo. Porque si lo seguís vas a terminar en el mismo lugar habiendo hecho la oración de entrega. Nicolás, ¿qué estás diciendo? Son pastores. Versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Dios no perdonó a los ángeles. Tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Del mundo antiguo se salvaron 8 personas. De todo un mundo se salvaron Noé y su familia, 8 personas. ¿Entendés que es un paralelo de que pocos son los que encuentran el camino? Versículo 6. Además condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Te está mostrando que Dios es justo. Y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos. Por otra parte, libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de esos perversos. Pues este justo que convivía con ellos y amaba el bien, día tras día sentía que se le despedazaba el alma por las obras inicuas que veía y oía. Y vos estás ahí, ¿no? ¡Ah! Yo estoy dentro de una de estas iglesias. ¡Ay, qué voy a hacer, Señor, perdóname! Versículo 9.
Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Vos podés estar en el medio de un mundo pervertido, pero si sos justo, si la justicia de Dios vive en vos, vas a ser rescatado como Noé y su familia, como Lot. Dios te va a sacar de en medio de ellos, te va a salvar. Pero tenés que amar la verdad, tenés que amar la palabra, tenés que obedecer al Señor. Y no ir atrás de cuentos mágicos y de tonterías, de herejías destructivas. Dice que Dios sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere. Y reservar a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. ¿Le está hablando a los mundanos? No. Bueno, sí. Pero no se está dirigiendo a la gente que está afuera, se está dirigiendo a la gente que está dentro. Esto les espera a todos a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si vos estás dentro de una de estas congregaciones donde te están enseñando herejías destructivas y tenés un predicador que fantasea con 3 versículos, 1 hora y media y te termina pidiendo dinero, vos no estás aprendiendo nada, vos no estás llegando a conocer a Dios. No vas a llegar a conocer a Dios porque no te estás alimentando, porque tu pastor no te está guiando a la fuente de vida. Tu pastor te tiene que guiar a la fuente de vida. Y no me refiero a guiarte a la fuente de vida a decir, no se olviden de leer la palabra el domingo, ¿eh? No. Es enseñarte las Escrituras. ¿Cómo diferencias a un predicador de un falso predicador? Cuando vos te sentás ahí, en el banco en tu iglesia, en tu congregación, o donde quiera que estés, o mismo por YouTube, mirando un video, ¿cómo diferencias a un falso profeta? ¿Porque dice el título, miren a este falso profeta? No. Porque no te enseña palabra de Dios. No te enseña palabra de Dios. Pero lee la Biblia. 2 versículos. Y los saca totalmente de contexto. Un predicador verdadero, además de llevar a las personas al arrepentimiento, que es lo importante, te enseña las Escrituras. Te enseña las Escrituras. ¿Qué tiene que hacer un predicador en YouTube o en la iglesia? Enseñar las Escrituras públicamente. Todo lo demás son cuentos de vieja. Todo lo demás es chisme de barrio. Todo lo demás es decoración. Vos no podés. Vos vas a la iglesia, te sentás y ves que el predicador dice, Dios le dijo a Abraham que se fuera y dejara su familia y su parentela porque había algo mejor. Y el predicador te dice, ponga los ojos en lo que Dios tiene para su vida. Ponga los ojos en lo que Dios le prometió. Tenga la fe de Abraham. ¿Eso no es predicar el evangelio? Eso es usar historias de la palabra de Dios para sacarlas de contexto y a tratar de animarte, tratar de alegrarte para que salgas contento, inspirado. Pero si no aprendés, si no te santificás, si no te enseñan las Escrituras, seguís siendo el mismo mundano del primer día cuando entraste hace 40 años a esa congregación religiosa en la que estás. ¿Cómo diferencias a un predicador de un falso profeta? El predicador abre la palabra de Dios y te dice, vamos a enseñar las Escrituras, vamos a lo que estamos haciendo acá. Mismo en YouTube, youtubers que hablan de películas, que atacan a otros, que insultan a otras personas, que se ríen, que se burlan, que se mofan. Predicadores no son predicadores, gente que hace videos hablando los unos mal de los otros. Y vos arrepentite y vos le contesta a tal pastor, le contesta a la pastora que esta mujer no puede ser pastora, tonterías. Son tonterías y todas las personas que miran ese contenido son inmaduros.
inmaduros. De mí te podés burlar, pero delante del Señor no te vas a burlar. Delante del Señor no te vas a poder burlar. En el versículo 10 dice: esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos deseos de la naturaleza humana. Todavía son mundanos dentro de la iglesia y desprecian la autoridad del Señor. Atrevidos y arrogantes que son los falsos maestros. Atrevidos y arrogantes. No tienen reparo en insultar a los seres celestiales. Mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. ¿Te lo tengo que explicar? Hay pastores, perdón por decir pastores, pero es que así se hacen llamar. Hay gente que está predicando que le ordena a los ángeles que le traigan las joyas. ¿Qué es esto? Yo le pido a los ángeles que hagan esto y lo hacen. ¿Quién sos? Los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y poder a los demonios, a los espíritus inmundos, ni siquiera pronuncian contra tales seres ninguna acusación insultante, ¿no? Pero aquellos, o sea, los falsos maestros, blasfeman en asuntos que no entienden. No lo entienden. Como animales irracionales, los falsos profetas se guían únicamente por el instinto y nacieron para ser atrapados y degollados. Igual que un animal. Dios lo va a hacer claramente, ¿no? Lo mismo que esos animales perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. ¿Qué es lo que van a recibir? Pues si no, pero por ahí se arrepientan. No. Te recuerdo. En el versículo 3 dice: desde hace mucho tiempo su condenación ya está preparada. Y en el 13 dice: recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Dios los considera manchas y suciedad. Y vos estás, recibo. Dale, es hora de madurar. Versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, los falsos maestros, y son insaciables en el pecar. Seducen a las personas inconstantes, que espero que vos no lo seas. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balán, hijo de Bosor, a quien le encantaba el salario de la injusticia. Balán, el que la mula le habla, que Balán iba a ir a maldecir a Israel. Versículo 16. Pero fue reprendido por su maldad, Balán. Su burra, una muda bestia de carga, habló con voz humana y refrenó la locura del profeta. Bien, así los considera Dios. Locos. Hijos de maldición. Versículo 17. Estos individuos, los falsos profetas, son fuentes sin agua. O sea, de ahí no vas a beber nada. Nada. Niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Han conducido a la iglesia, a cientos de miles de personas, a un pozo. Y van a pagar por eso. Dios se lo va a cobrar. Versículo 18. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Entienden de quiénes estamos hablando? No, mi pastor del barrio no es así. Fíjate, si no te está enseñando las escrituras, todo lo demás es una tontería. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error.
¿Te suena? Dice, seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. Es gente que la llevan a una iglesia, les hacen hacer una oración de entrega, empiezan a querer apartarse del error y estos maestros los terminan de desviar. Porque como Jesús les dijo a los fariseos lo mismo, ciego guía de ciegos. Dice, recorren cielo y mar para ser un solo adepto y cuando lo logran lo hacen doblemente merecedor del infierno que ustedes. Hipócritas. Disculpame, pero este canal es discípulo de Jesús. ¿Qué esperas escuchar del predicador? ¿Vas a escuchar las palabras de Jesús? Escuchen, les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Mirá, viene una persona a una iglesia, entra y le dicen, pase al frente a hacer una oración. Hacen oración y dicen, bueno, ahora que pasaron de muerte a vida, bienvenidos al reino. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción. ¿Por qué? Porque no están guiando al pueblo al arrepentimiento, porque no están guiando al pueblo a la palabra de Dios, los están manteniendo con cucharitas de alegría, vacías. Polvito de brillantina, tiran brillitos dorados en el aire acondicionado y la gente, ¡ay, recibo oro! ¡Come on! Versículo 20. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en la corrupción del mundo y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Y esto va de la mano con cuando un espíritu inmundo sale de una persona buscando un lugar donde reposar, al no encontrarlo, vuelve a la casa de donde salió. Y si la encuentra ordenada y vacía, entra y 7 espíritus más entran y el estado de esa persona es peor que el estado anterior. Es lo mismo. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo por haber conocido a nuestro Señor y Salvador, vuelven a enredarse en la contaminación del mundo y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio, repleto de demonios. Más les hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso, ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios. ¡Qué duro que es esto! El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. ¿Cómo considera Dios a una persona que quiso escaparse del error, saboreó los placeres del reino de los cielos, conoció la palabra, conoció el mensaje, dijo me arrepiento y volvió al mundo con toda? ¿Cómo lo considera Dios? El perro vuelve a su vómito, la puerca a lavar lo que hace el lodo. Perro y cerdo. Hay que orar por el hermanito que vuelva. El hermanito está de fiesta con 300 mujeres en su departamento y vos estás orando por él. El hermanito es una cabra y no una oveja. La iglesia, yo he escuchado gente decirme, dentro de la iglesia evangélica, la iglesia es un hospital para el corazón lastimado. La iglesia evangélica es el único lugar donde la gente nunca se sana. Nunca se sana. ¿Por qué? Porque no leen esto. Porque no les enseñan esto. El único que sana es Jesucristo. Mis hermanos, ¿cuánto vamos? 40 y pico de minutos de video. Queda un capítulo más. Vamos a leerlo. Hace mucho que no hacemos un video. Vamos a pasar al capítulo 3. Dice así. Qué fuerte esto, pero es real. A ver, no son palabras de Nicolás Barroso. Son palabras del apóstol Pedro. De quienes la mayoría se jactan diciendo, va a pasar como en Pentecostés. Sí. Seguí esperando nomás, que viene el avivamiento. Capítulo 3. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos, en la primera y en esta, si no viste nuestro video de Primera de Pedro, anda a mirarlo. Bien, tenés que ir a ver ese primero. En las dos cartas he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador
por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? ¿No era que venía el Señor? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Siempre hay guerras y rumores de guerras, siempre hay cambio de orden, siempre hay inflación, siempre hay terremotos. No, siempre, cada 100 años hay una pandemia. Bueno, seguimos. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado. Pero intencionalmente, versículo 5, se olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y la destrucción de los impíos. El día de la venida del Señor viene el bautismo de fuego a la tierra. Primero Dios la bautizó con agua, después con el Espíritu Santo y al final con fuego. Ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y para la destrucción de los impíos, que es cuando viene el Señor, se lleva a su iglesia, destruye la tierra, la destruye el mismo día. Pero no se olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El que tenga entendimiento, que lo entienda. Eso lo digo yo. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Vos estás ahí diciendo, ¿por qué el Señor no viene? Señor, vení. Vení, por favor. Señor, vení. Si el Señor hubiera venido el año pasado, vos no ibas. Está teniendo paciencia con vos, mirá. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes. Con ustedes. Tiene paciencia con ustedes. ¿Con ustedes quién? Con ustedes que están leyendo. Porque dice con ustedes, ¿no? Pues estamos leyendo. No es que tiene paciencia con todo el mundo. Que tiene paciencia con los suyos. Dios te está esperando. Más bien Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Dios quiere que vos y yo nos arrepintamos. Pero yo ya me arrepentí, Nicolás. Hace años me arrepentí. Me acuerdo el momento ahí quedó el viejo hombre tirado en la pelo pincho, en la pileta llena de agua. Quedó ahí nadando el viejo hombre. Yo me acuerdo el día que me arrepentí. No. Te lo voy a explicar así. Una cosa es tener remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Remordimiento es, hice mal, Señor, perdóname. Eso no es arrepentirse, eso es reconocer que hiciste mal. Arrepentirse es dar la vuelta y caminar para el otro lado. Arrepentirse es cambiar tu manera de vivir. Sabemos, ¿no? Lo hemos dicho 1000 veces, que arrepentirse viene de metanoia, que significa mente nueva. Arrepentirse significa que tenés una mente nueva que no se asocia con este mundo. Arrepentirse significa que no practicas más el pecado, que te volcaste a buscar a Dios, que toda tu vida está enfocada en Dios, que añadiste a tu fe virtud, a la virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios y a la devoción a Dios afecto fraternal. Arrepentirse es vivir la vida que Dios quiere que vivas. Él está esperando que muchos nos arrepintamos. Y hay áreas de tu vida que tienen que cambiar, pequeñas áreas que tienen que cambiar. En lo económico, en lo social, en el amor. Dios va trabajando. Por eso dice que Dios, el que comenzó la buena obra, la terminará. Porque Él está haciendo una obra de arrepentimiento. ¿Sabes lo que pasa? Probablemente fuiste a una iglesia donde te hablaron de tu sueño, de tu fantasía, de que le pidas a Dios que Dios te lo va a dar y todo, pero no te enseñaron acerca del arrepentimiento. Arrepentirse no es hacer una oración. Arrepentirse es vivir una vida justa en santidad gracias a Jesucristo que murió en una cruz. Empezar a cambiar. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Mentira. Dios está esperando que eso realmente suceda. Por eso, Él retrasa su venida.
Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día, o sea, sin aviso. Sin aviso. Espero que vos no estés en tinieblas para que ese día te agarre como un ladrón. Pero el Señor viene sin aviso. No te vas a dar cuenta. No es como en las películas. Mirá, van a estar con el sellito 666 poniéndole a todo. No. Esto es oculto. Tenés que entenderlo. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día, cuando el Señor venga, los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. No, pero si yo vi en una película que la gente venía al Señor, se llevaba los cuerpos y después se quedaban todos y se iban arrepintiendo. Mentira. No es lo que dice la Biblia. Escúchalo a Pedro. Escúchalo a Pedro. Dice, el día del Señor, los cielos desaparecerán, los elementos serán destruidos y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Más te va de irte en ese tren. Te tenés que arrepentir. Versículo 11, ya que todo será destruido de esa manera. Ya que todo va a ser destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una conducta intachable. Tenés que tener una conducta intachable. ¿Son palabras de Nicolás Barroso? No, son palabras del Altísimo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Son sus palabras. Esta es su palabra. Es Él. Yo te estoy leyendo. No deberías, ya que todo va a ser destruido, no deberías vivir en Cristo de verdad y dejarte de jugar a que sos cristiano. No deberías tener una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida de Dios. ¿Estás esperando la venida de Dios? ¿O estás estudiando para terminar tu carrera universitaria y no te importa el Señor? ¿O estás en tus negocios y no te importa el Señor? Ese día, el día de la venida del Señor, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Amén. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense, la tercera vez que te lo dice, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Si Él no está viniendo es porque todavía hay cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Si el justo por poco se salva, dice la palabra. La paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Acá Pedro está reconociendo a Pablo como uno de los apóstoles lleno de sabiduría y está Pedro mismo diciéndote que leas las cartas. Presta atención. En todas sus cartas, Pablo se refiere a estos mismos temas. En ellas, en las cartas de Pablo, hay algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. O sea, una persona que puede estar enseñándote la palabra de Dios puede estar tergiversando las escrituras. ¿Cómo sabes? Porque no te están leyendo, porque te están explicando con su propia boca. Yo he visto videos de personas en YouTube que es lamentable, estamos recontra en los tiempos finales, es lamentable decir que no es necesario arrepentirse para ser salvo. Que Dios tenga misericordia de tu vida y te puedas arrepentir. Terrible, terrible. En todas las cartas Pablo, dice Pedro, Pablo, Dios le dio sabiduría. Y en todas las cartas de Pablo se hablan de estos mismos temas. Dios le dio sabiduría. Dice, y en las cartas de Pablo, dice Pedro, hay puntos que son difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan para su propia perdición. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano,
Manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos, y sigue hablando de los falsos profetas y de las personas que te predican, arrastrados por ese error, pierdan la estabilidad y caigan. O sea, ¿se puede perder la salvación? Come on. Tenemos que aprender esto ya, ¿no? Los que están mirando acá, que son pocos. Gloria a Dios. ¿No? Mientras hacíamos videos, cuando hicimos el video del diezmo, 2 millones. Cuando hicimos el video de la pastora, 500.000 visualizaciones. Cuando empezamos a hablar la palabra de Dios, 2.500, 3.000. No les interesa la palabra de Dios, porque este pueblo con la boca me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y así tiene que ser, porque así está escrito. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta. Tenés que tener cuidado con lo que mirás, de quién aprendés. Escuchando a una persona que te está hablando de la entrega de los Oscar y mezcla lo santo, lo puro con lo profano. Dale. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, libertinaje, pierdan la estabilidad y caigan. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento. Acá está la clave. De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y para siempre. Amén. Mis hermanos, terminamos con la segunda carta de Pedro. Nuevamente te quiero dar gracias por tu paciencia, porque bueno, tal vez algunos no lo saben, porque descubrieron el canal ahora, pero desde el último video de Mateo hasta ahora pasaron varios meses. Gracias. Tenía que sanar mi corazón. Tuve un tiempo que estuve un poquito triste. Tenía que sanar mi corazón, pero acá estoy. No voy a estar haciendo videos tan seguido como antes, pero vamos a continuar. Gracias por estar ahí. Espero que este video te bendiga muchísimo. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo video.